Jehová Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos y en la tierra, aquí y en todo lugar, alabado, bendecido, glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida y por la salud que nos brindas hasta este momento y te pedimos que nos sigas bendiciendo. Te agradecemos también todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Te agradecemos por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor, y te pedimos que nos des entendimiento para discernir e identificar bien el mensaje, Señor, y que nos des buena memoria para atesorarlo y para que lo tengamos siempre presente y lo pongamos por obra en nuestra vida, Señor, de aquí en adelante. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. La lección se titula Milagros alrededor del lago. Esta es la parte de la introducción, parte 1 o parte del sábado. Y para el estudio de esta lección vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41, el libro de Salmos, capítulo 104, verso 1 al 9, el libro de Marcos, capítulo 5, y por último el libro de Números, capítulo 27, verso 17, creo que se incluyó, pero bueno, ahí está en la introducción. Para memorizar. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Esto se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 19. El ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea, especialmente en el lago de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 de ancho, y en sus alrededores. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona y el centro de la vida de quienes habitan cerca. Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Se levanta entonces una tormenta que Jesús calma hablando al viento y a las olas. Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez con Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos, que estaban en el bote. Entre ambas escenas en el agua hay numerosos milagros que Jesús hizo en tierra y la primera actividad misionera de sus discípulos. Esas historias son el tema de estudio de esta lección. La característica general de estas historias dramáticas consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. Él es aquel que puede calmar una tormenta, restaurar un endemoniado, sanar a una mujer que simplemente toca su manto, resucitar a una niña, predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora, alimentar a 5,000 personas con unos pocos panes y peces,
y caminar sobre el agua. Increíbles demostraciones de poder que acercan a sus discípulos a la comprensión de que Él es el Hijo de Dios. Parte 2 o parte del domingo se titula Calmando una tormenta. De aquí nos vamos a ir a la Biblia para para leer lo que se va a leer aquí. Ahora vamos a la Biblia y dice que vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41 dice: Ese mismo día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vayamos a la otra orilla del lago. Enseguida, dejando allí a la gente, lo llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. De pronto, se levantó una gran tormenta de viento. Las olas azotaban la barca que comenzó a hundirse. Jesús, entre tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer? Jesús se incorporó, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y todo quedó en calma. Entonces les dijo: ¿A qué viene ese miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos seguían aterrados, preguntándose unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Vamos a refritear y vamos a ver qué dice la pregunta. ¿Qué ocurre en esta historia y qué lecciones podemos aprender en ella acerca de quién es Jesús? Bueno, ocurre que les muestra a sus discípulos una gran lección sobre su poder que tenía. Y aquí aprendemos a ver que tenemos que confiar en lo que veamos que Dios realiza. Dice que tenemos que aprender de quién es Jesús, pues tenemos que aprender y no
Bueno, yo de mi parte no voy a aprender, yo sé que era el mismo Jehová Dios en la tierra. Pero los discípulos no entendían eso. Dice al comienzo de Marcos 4, Jesús se sube a un bote para enseñar a la multitud que estaba en la playa. O sea, se sube a un bote para predicarles, no para enseñarles que estaba en la playa, sino para predicar a la multitud que estaba en la playa. En Marcos 4, 10 al 12 parece haber descendido del bote y ahora conversar con los discípulos en privado. Ahora, tras un largo día de instrucción, los discípulos toman consigo a Jesús en el bote como estaba. Es decir, muy cansado. Él se duerme inmediatamente sobre una superficie mullida o suave o cómoda que estaba tal vez en la popa del barco. Una gran tormenta se desata en el lago y el bote corre peligro de naufragar cuando los discípulos despiertan a Jesús, quien drásticamente ordena al viento y a las olas que cesen. Una gran calma se apodera del lago. Es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación de poder divino. Ahora vamos a leer Salmos 104, 1 al 9. Salmos 104, 1 al 9. Vamos a ver qué dice. Salmos 104. No se cambia, será que el internet está mal? Sí, hay. No se cambia. Qué abundantes son tus obras, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, qué grande eres, de gloria y majestad te vistes. Como un manto te envuelve la luz, como un tapiz extiendes el cielo. Alzas tus aposentos sobre las aguas, haces de las nubes tu carroza. En alas del viento caminas,
A los vientos haces mensajeros tuyos, a las llamas ardientes. Tus servidores afirmaste la tierra sobre sus cimientos y nunca jamás podrá derrumbarse. Como vestido le pusiste el océano, hasta los montes se alzaban las aguas, ante tu grito amenazante huían, ante tu voz tronante escapaban, subían a los montes, por los valles bajaban, hasta el lugar que tú mismo les fijaste una frontera que no cruzaran y no volverán a cubrir la tierra. No volverán a cubrir la tierra, dice. Y que dice la pregunta: ¿cómo se asemeja la descripción de Jehová aquí con la acción de Cristo de calmar la tormenta? Pues de hecho es el mismo que dice que los vientos hacen mensajeros suyos, a las llamas ardientes sus servidores, y afirmó la tierra sobre sus cimientos y nunca jamás podrá derrumbarse. Allí da una clara demostración Jesús de que tiene el poder de Jehová, nuestro Padre, para dominar el aire y cualquier tormenta. La historia registrada en Marcos 4:35 al 41 armoniza con un patrón común en la Biblia, el de una teofanía, es decir, la aparición de Dios o de uno de sus ángeles. Estos eventos tienen comúnmente 5 características: la demostración de poder divino, temor humano, la exhortación no temas, las palabras de la revelación por la que Dios o el ángel aparecieron, la respuesta humana a la revelación. Cuando 4 de las 5 están presentes en esta historia, la acción de calmar la tormenta es la demostración de poder divino. El miedo de los discípulos es completamente correspondiente al temor humano. La pregunta: ¿por qué están así atemorizados? Es el no temas. La pregunta de los discípulos: ¿quién es este? Es la respuesta humana. Lo que está faltando aquí son las palabras de revelación. Este detalle faltante juega un papel dentro del tema o motivo teológico: revelación, secreto, que recorre todo el libro, donde la verdad acerca de Jesús finalmente emergerá. La pregunta de los discípulos: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Empuja al lector a responder, supliendo la revelación explícita faltante en la fórmula de la teofanía. Él es el Hijo de Dios.
el Señor mismo. Parte 3 o parte del lunes se titula ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Se lee Marcos 5, 1 al 20. Vamos a leer Marcos 5, 1 al 20. Curación del endemoniado Geraseno. Llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, salió a su encuentro, procedente del cementerio, un hombre poseído por un espíritu impuro. Este hombre vivía en el cementerio y nadie había podido sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían encadenado y sujetado con grilletes, pero siempre los había roto y ya nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba entre las tumbas por los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, echó a correr y fue a arrodillarse a sus pies, gritando con todas sus fuerzas: «Déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Por Dios te ruego que no me atormentes». Y es que Jesús había dicho al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y suplicaba insistentemente a Jesús que no los echara fuera de aquella región. Al pie de la montaña estaba paciendo una gran piara de cerdos, y los espíritus rogaron a Jesús: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Jesús se lo permitió y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Al instante, la piara se lanzó pendiente abajo hasta el lago, donde los cerdos, que eran unos 2000, se ahogaron. Los porquerizos salieron huyendo, o los dueños de los puercos, y lo contaron en el pueblo y por los campos, de manera que la gente fue allá a ver lo sucedido. Cuando la gente llegó a donde se encontraba Jesús, vio al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, y todos se llenaron de miedo. Los testigos del hecho refirieron a los demás lo que había pasado con el poseso y con los cerdos.
por lo cual todos se pusieron a rogar a Jesús que se marchara de su comarca. Entonces Jesús subió a la barca. El hombre que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se marchó y comenzó a proclamar por los pueblos de la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados. ¿Qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús gracias a este asombroso relato? Pues el conflicto es con los demonios o los espíritus demoníacos. Y lo que podemos aprender es que pues ellos sabían que Él era el Hijo de Dios y por eso suplicaban que no los enviara a otro lado fuera de la tierra, sino que los dejara en ese lugar. Dice: si la noche anterior sobre el lago fue inolvidable, el arribo al día siguiente a donde estaban los ganaderos, los gadarenos, no fue menos impresionante. La historia del hombre endemoniado es presentada con detalles desgarradores, rompiendo con toda restricción. Él vivía en los sepulcros y se hería a sí mismo con piedras. Nadie lo podía dominar. Marcos 5:4. Entonces se encontró con Jesús. El hombre se precipitó hacia Jesús. Ni a una palabra se dice acerca de los discípulos, quienes probablemente hayan huido despavoridos. Cuando el hombre llegó cerca de Jesús, se postró ante él. La frase se postró es traducción del verbo griego poskineo, usualmente traducido como adorar. Proskineo. Parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo. Pero cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús, quien fue, sin embargo, capaz de escuchar por sobre los gritos de ellos la súplica de ayuda susurrada por el hombre. Cuando ellos rogaron a Jesús que les permitiera ir a un hato de cerdos, Él les permitió entrar en estos. Todos esos animales, cerca de 2000,
se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. Aquello fue un desastre financiero para sus dueños. Lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y también conocían su impotencia frente a él, razón por la que le rogaron 2 veces que hiciera lo que pedían. Obviamente sabían de su poder sobre ellos. Esta historia tiene 2 características fundamentales. Para empezar, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Las tumbas y los muertos eran impuros. Los cerdos eran animales inmundos. Pero, en segundo lugar, esta letanía de impureza es la batalla de idas y venidas entre las fuerzas del bien y del mal. Jesús expulsa a los demonios. 2 puntos para Jesús. Los demonios matan a los cerdos. 2 puntos para Satanás. La gente del pueblo pide a Jesús que se vaya. 2 puntos para Satanás. Pero Jesús envía de regreso al hombre sanado como un testigo. 3 puntos para Jesús. En más de un sentido, este hombre era el más insólito de los misioneros, pero tenía ciertamente una historia asombrosa para contar. Parte 4 o parte del martes. Dice: en la montaña rusa con Jesús. Así se titula y vamos a leer Marcos capítulo 5, 21 al 24. Dice: la hija de Jairo, la mujer enferma. Al regresar Jesús a la otra orilla, se reunió en torno a él mucha gente junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole insistentemente: mi hija se está muriendo, pero tú vienes y pones tus manos sobre ella. Se salvará y vivirá. Pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, se salvará y vivirá. Jesús fue con él. Iba también una gran multitud que seguía a Jesús y casi lo aplastaba. Entre la gente se encontraba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado en ellos toda su fortuna, sin conseguir nada, sino ir de mal en peor. Aquella mujer había oído hablar de Jesús y, confundiéndose entre la gente, llegó hasta él y por detrás le tocó el manto, diciendo a sí misma:
Solo con que toque su manto me curaré. Ok, ahí le dejamos porque ya pasé al 24, ya voy en el 27. Vamos a ver qué dice la pregunta. ¿Qué características de Jairo se destacan en particular? Pues que estaba desesperado y que no le quedaba más que tener fe en Jesús de que podría salvar a su hija. Los dirigentes religiosos como Jairo no eran típicamente amigos de Jesús. Por lo tanto, todo parece indicar que estaba desesperado. Esta desesperación se hace evidente al postrarse ante Jesús. Su ruego resulta incomprensible para cualquier padre. Su hija está agonizando, pero tiene fe en que Jesús puede ayudar. Sin pronunciar una sola palabra, Jesús parte con el Padre rumbo a su casa. Jesús parte con Jairo rumbo a su casa. Y aquí vamos a leer otro pedacito de la Biblia. Continuamos con Marcos del 25 al 34. Dice: entre la gente se encontraba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado en ellos toda su fortuna, sin conseguir nada, sino ir de mal en peor. Aquella mujer había oído hablar de Jesús y, confundiéndose entre la gente, llegó hasta él y por detrás le tocó el manto, diciéndose a sí misma: solo detrás le tocó el manto, solo con que toque su manto me curaré. Y efectivamente, le desapareció de inmediato la causa de sus hemorragias y sintió que había quedado curada de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que un poder curativo había salido de él. Se volvió pues hacia la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente casi te aplasta por detrás? Dice, por todas partes, y aún preguntas quién te ha tocado. Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién lo había hecho. La mujer, entonces, temblando de miedo porque sabía lo que le había pasado, fue a arrodillarse a los pies de Jesús y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, libre ya de tu enfermedad. Qué
La marcha hacia la casa de Jairo, la presencia de la mujer enferma. El relato se traslada súbitamente a otra escena que evoca piedad. Una mujer sufre terriblemente a causa de una enfermedad durante 12 años. Esta historia acerca de Jairo y de la mujer enferma es el segundo relato sándwich de Marcos, que fue estudiado en la lección 3. En esta historia, los dos personajes contrastantes, Jairo y la mujer, acuden a Jesús en busca de ayuda. La mujer se acerca a Jesús desde atrás y toca su manto. Inmediatamente recupera la salud. Pero Jesús se detiene y pregunta: ¿quién ha tocado mi ropa? La mujer, que había estado tan enferma, estaba de pronto recuperada, pero temía que Jesús estuviera disgustado por lo que había ocurrido. Aquello fue un viaje vertiginoso para las emociones de ella. Pero Jesús quería sanar su alma, no solo su cuerpo. Volviendo a Jairo, también su experiencia fue un viaje vertiginoso para este principal de la sinagoga. Jesús solo permitió que Pedro, Santiago y Juan lo acompañaran junto con los padres de la muchacha. Jesús declara entonces que ella no está muerta, sino dormida. Hace salir a todos los plañideros y enlutados y se dirige a la habitación donde yace la niña muerta. Tomando su mano dice: Talita cumi. Marcos traduce estas palabras: niña, a ti te digo, levántate. La palabra talita significa en realidad cordero y pudo haberse tratado de una expresión cariñosa acostumbrada para designar a un niño en el ambiente del hogar. La orden de que nadie lo supiese es parte del patrón teológico revelación secreto que recorre el Evangelio de Marcos y que apunta a quien es Jesús. Algo que en última instancia no puede permanecer oculto. Parte 5, parte del miércoles, se titula Rechazo y aceptación. Aquí vamos a leer Marcos capítulo 6, verso 1 al 6 y vamos a la Biblia. Marcos 6, 1 al 6 dice: Jesús rechazado en Nazaret. Jesús se fue de allí y regresó a su pueblo, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y muchos que lo escuchaban no salían de su asombro y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado todo eso?
¿Quién le ha dado esos conocimientos y de dónde proceden esos milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no son sus hermanas estas que viven aquí? Así que estaban desconcertados a causa de Jesús. Por eso él les dijo: solo en su propia tierra, en su propia casa y entre sus familiares menosprecian a un profeta. Y no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de curar a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Estaba verdaderamente sorprendido de la falta de fe de aquella gente. ¿Por qué Jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo? Porque ignoraban o dudaban de dónde sobrevenían sus poderes, o no estaban seguros, no creían en él, que era el Hijo de Dios. Dice, suele ocurrir que cuando un habitante de un pueblo pequeño se vuelve popular, sus conciudadanos le brindan toda su atención cuando está de visita. No así en Nazaret. Estaban ofendidos y sorprendidos por el éxito de Jesús como maestro y sanador. Su paso de ser un obrero manual a un maestro les resultaba difícil de aceptar. Otra razón para la animosidad de ellos pudo haber sido el hecho de que realizó la mayoría de sus milagros en Capernaum. Además, él ya había tenido un desacuerdo con su familia. Cuando les dijo que mi familia es aquella que hace la voluntad de mi Padre. Vamos a leer Marcos capítulo 6, 7 al 30. Misión de los 12. Andaba Jesús enseñando por las aldeas de alrededor, cuando reunió a los 12 discípulos y empezó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni zurrón, ni dinero en el bolsillo, que fueran descalzos, con sandalias y no llevaran más que lo puesto. Les dio estas instrucciones: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan del lugar. Y si en algún sitio no quieren recibirlos ni escucharlos, márchense de allí y sacudan el polvo pegado a sus pies, como testimonio contra esa gente. Los discípulos salieron y proclamaron la necesidad de la conversión. También expulsaron muchos demonios y curaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite.
Muerte de Juan el Bautista. La fama de Jesús llegó a oídos del propio rey Herodes. Había algunos que decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado. Por eso tiene poder de hacer milagros. Otros, en cambio, decían que era Elías, y otros que era un profeta semejante a los profetas antiguos. Al oír Herodes todo esto, afirmó: este es Juan. Yo mandé que lo decapitaran, pero ha resucitado. Y es que el mismo Herodes había hecho arrestar a Juan y lo tuvo encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la esposa de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan había dicho que a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero aún no había encontrado la ocasión propicia, ya que Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre recto y santo. Lo protegía y hasta lo escuchaba con agrado, aunque siempre se quedaba desconcertado. Por fin se presentó la oportunidad, cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a los grandes de su corte, a los jefes militares y a la gente más importante de Galilea. Durante el banquete salió a bailar la hija de Herodías, y tanto les gustó a Herodes y a sus invitados que el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Una y otra vez le juró: te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. La muchacha fue entonces a preguntar a su madre: ¿qué pido? Su madre le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió a toda prisa la muchacha y pidió al rey: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció al oír esta petición, pero como se había comprometido delante de los invitados con su juramento, no quiso desairarla. Así que el rey envió a un soldado con la orden de traerle la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel, le cortó la cabeza y la trajo en una bandeja. Luego se la entregó a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan se enteraron de lo ocurrido, fueron a pedir su cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le comunicaron todo lo que habían hecho y enseñado.
¿Qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? Pues fue como una señal de lo que podrían enfrentar al continuar con su apostasía o su apostolado. Dice, esta es la tercera historia, sándwich en Marcos. La misión de los 12 apóstoles consiste en llevar el mensaje de Jesús a todas partes. Se encuentra en abierto contraste con la encarcelación y el silenciamiento de Juan el Bautista. A los discípulos se les dice que viajen sin equipaje y que dependan de otros para su sostén. Esta estrategia hace que los misioneros precisen de las personas a las que sirven, lo que los ayuda a vincularse con quienes necesitan su mensaje. Pero el Bautista no tenía un vínculo tal con Herodes y la familia de éste. La muerte de Juan se describe de una manera impactantemente detallada a medida que la conspiradora Herodías se aprovecha de la ambivalencia y la lujuria de Herodes. La hija de Herodías añade al escandaloso plan con su grotesca solicitud de que la cabeza del Bautista le fuera traída en un plato. El acallamiento de la voz estentoria del Bautista ocurre mientras los 12 apóstoles proclamaban su mensaje de arrepentimiento, así como lo había hecho antes Juan. La muerte de Juan presagia la de Jesús. Juan es ejecutado, sepultado y reportado como resucitado de entre los muertos, como ocurriría con Jesús. Estas historias paralelas apuntan a una futura crisis para Jesús y sus seguidores. Parte 6 o parte del jueves se titula Una clase diferente de Mesías. Lee Marcos 6, 30 al 52. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le comunicaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan aparte conmigo. Vamos a descansar un poco en algún lugar solitario. Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba ni tiempo para comer. Así que subieron a una barca y se dirigieron ellos solos a un lugar apartado. Jesús da de comer a más de 5,000 personas. Muchos vieron alejarse a Jesús y a los apóstoles, y al advertirlo, vinieron corriendo a pie por la orilla.
procedentes de todos aquellos pueblos, y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús y ver a toda aquella gente, se compadeció de ellos porque parecían ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se iba haciendo tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: se está haciendo tarde y este es un lugar despoblado. Despídelos para que vayan a los caseríos y aldeas de alrededor a comprarse algo para comer. Jesús les contestó: denles de comer ustedes mismos. Ellos replicaron: ¿cómo vamos a comprar nosotros la cantidad de pan que se necesita para darles de comer? Jesús les dijo: miren a ver cuántos panes tienen. Después de comprobarlo, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Jesús mandó a que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde y formaron grupos de 100 y de 150. Luego él tomó los 5 panes y las 2 peces y, mirando al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Lo mismo hizo con los peces. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Aún así recogieron 12 cestos llenos de trozos sobrantes de pan y de pescado. Los que acumularon Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Jesús camina sobre el agua. A continuación Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, frente a Betsaida. Mientras él despedía a la gente, cuando los hubo despedido, se fue al monte para orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago, mientras Jesús se hallaba solo en tierra firme. Ya en las últimas horas de la noche, viendo que estaban casi agotados de remar, porque el viento les era contrario, Jesús se dirigió hacia ellos andando sobre el lago y haciendo además de pasar de largo. Cuando ellos lo vieron caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Todos lo vieron y se asustaron, pero Jesús les habló enseguida, diciéndoles: tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Luego subió a la barca con ellos y el viento cesó. Ellos no salían de su asombro.
¿Qué problema enfrentaron Jesús y los discípulos y cómo fue resuelto? Pues se enfrentaron con la multitud hambrienta y pues dice que la alimentaron. Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentaron a más de 5,000 personas. Tras volver de su misión, los discípulos van con Jesús a una zona tranquila de la costa oriental del mar de Galilea para descansar. Pero una gran multitud de 5,000 hombres llega al lugar antes que ellos. Jesús ve que son como ovejas sin pastor. Los instruye durante todo el día. Al atardecer, los discípulos recomiendan despedir a la multitud para que vayan a buscar comida. Pero Jesús les dice que alimenten al gentío. El diálogo subsiguiente ilustra el hecho de que los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema. Pero Jesús lo soluciona alimentando milagrosamente a la gran multitud con apenas 5 panes y 2 peces. Las características de esta historia encajan en el concepto popular del Mesías en la época de Jesús. La expectativa era que el Mesías liberaría a Israel de sus enemigos y traería justicia y paz. La presencia de un gran número de hombres en un ambiente desértico podría tener ciertos visos de revuelta militar. Esta noción se ve reforzada por la referencia a que Jesús vio a esas personas como ovejas sin pastor. Una cita parcial de Números 27:17, donde Moisés pide a Dios que designe un líder como sucesor suyo para Israel. Esta fraseología acerca de un pastor para el pueblo de Dios aparece por doquier en el Antiguo Testamento, típicamente en referencia a la falta de un líder o rey para Israel. No obstante, Jesús no satisfizo sus falsas expectativas, sino envió a sus discípulos aparte y despidió a la humanidad. En lugar de liderar una rebelión contra Roma, ¿qué hizo entonces Jesús? Se retiró a una montaña para orar. No precisamente lo que la multitud esperaba. En lugar de la opinión popular acerca del Mesías como un rey que libera a Israel, el Señor de la naturaleza, pero no vino a gobernar, sino a dar su vida en rescate por muchos. Parte 7 o parte del viernes, como siempre en cada lección, es la parte para estudiar y meditar sobre el tema. Dicen: todos los que están sometidos al adiestramiento de Dios debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas, y cada uno necesita tener una experiencia personal en la obtención de un conocimiento de voluntad de Dios. Debemos oírlo individualmente, hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces son calladas y en la quietud esperamos ante Él,
El silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solo aquí puede encontrarse verdadero reposo. Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo por realizar para Dios. En medio de la muchedumbre apresurada y la tensión de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres. Con corazón desconforme preguntaban: ¿por qué? Si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, ¿no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlos de sus opositores y exaltarlos al poder y la honra? El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios, sin embargo, se negara a ser el rey de Israel, era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue malinterpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad, y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie: incomprensión y deserción. Bien seriecito. Esa es toda la lección. Ahora vamos a dar un repaso. Vamos a leer el testimonial de la carta misionera. ¿Qué es esto? Se titula Secuestrada en mi propio automóvil. Es el testimonio de Beverly. Cuando Beverly salió de su automóvil hacia las 11:30 de la noche, alguien la empujó para que volviera a entrar. Una vez dentro, la empujó de nuevo, esta vez desde el asiento del conductor hasta el del copiloto. Al mismo tiempo que esto sucedía, alguien subía al asiento trasero y ponía una pistola en el cuello de Beverly. Ahora vamos a dar un paseo, dijo el hombre del asiento del conductor. Esto sucedió en la isla caribeña de Trinidad, por donde los tres comenzaron a circular en silencio, hasta que Beverly habló. ¿Me van a matar?, preguntó. Si no nos ves la cara, no te mataremos, le respondió el conductor. Beverly había visto que el conductor llevaba una capucha. No se volvió a mirar. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos siguiéndote?, le preguntó el hombre. Beverly contestó. Beverly no contestó. Habían pasado 2 horas y media desde que había salido de la Universidad del Sur del Caribe, la institución adventista donde trabajaba, y cursaba una maestría en psicología.
Había llevado a casa a una amiga de la universidad y ambas se habían detenido a comer por el camino. Tras dejar a su amiga, ella había conducido hasta su propia casa. ¿Quién era la chica que dejaste?, le preguntó el conductor. Una compañera de clase, respondió Beverly. Llevamos mucho tiempo siguiéndote, dijo el conductor. El hombre del asiento trasero tiró de la mano de Beverly hacia atrás del asiento para arrancarle la alianza. Déjala, le ordenó el conductor. El hombre soltó la mano de Beverly. El conductor le preguntó entonces a Beverly si había oído hablar de una reciente serie de asesinatos que se habían producido en la isla. Le explicó que alguien había matado a un amigo de ellos y que pensaban utilizar el automóvil de Beverly para vengarse. ¿Me dejas salir del auto?, preguntó Beverly. No, tú vendrás con nosotros, respondió él. Pero un momento después pareció cambiar de opinión. ¿Tienes a alguien a quien podamos llamar?, le preguntó. A mi esposo. Llámalo a ver si contesta. De algún modo el hombre del asiento trasero se había hecho con el bolso de Beverly. Lo abrió, sacó el celular de Beverly y se lo entregó. Beverly llamó a su esposo, pero no respondió. El hombre del asiento trasero le arrebató el móvil y expresó sus dudas de que hubiera llamado a su esposo. Ni siquiera tiene el número guardado en sus contactos, dijo. El viaje nocturno continuó. Tengo miedo, dijo Beverly. ¿Puedo poner un CD? Sin embargo, cuando pulsó el botón de reproducción, no había ningún CD en el reproductor. No entendía por qué, pues aquella mañana había escuchado uno de música cristiana camino a la universidad. Había cantado la canción Jesús toma el volante. Beverly se preguntaba si el disco se habría caído al suelo. Palpó con una mano y lo encontró. Está aquí en el suelo, dijo, deja que lo ponga. Empezó a sonar una canción. No era disco que Beverly quería. No sabía de dónde había salido aquel disco. Alguien cantaba Jehová confío en ti. El hombre de atrás gruñó de nuevo. El conductor por su parte estaba muy serio. Vamos a cambiar tu matrícula y mañana la policía encontrará tu automóvil, dijo. Quería que Beverly se fuera, pero Beverly no quería que la dejaran sin dinero en la oscuridad de la noche. No tengo dinero, dijo ella. ¿Cómo volveré a casa? El conductor le dijo a su compañero que le diera dinero. ¿Cuánto? $20, quiso saber el compañero. Tengo $1000 en mi bolso, dijo Beverly. Aquel día había sacado sus ahorros del banco y se los iba a llevar a casa para hacer una compra importante. Estaba segura de que el hombre del asiento trasero había encontrado el dinero y quería que el conductor lo supiera. Dale $100, dijo el conductor. Beverly recibió el dinero. El automóvil se detuvo y le ordenaron que bajara.
Entonces cruzó la carretera y llamó un taxi que la llevó a casa. Hasta el día de hoy, Beverly no sabe por qué Dios permitió aquella terrible experiencia, pero al recordar lo ocurrido, pareciera que Dios intentaba llamar su atención diciéndole: confíame tu vida. Para empezar, la mañana anterior al suceso, ella había cantado Jesús toma el volante, pero luego había pasado el día como muchos otros días intentando controlar todos los detalles de su vida sin la ayuda de Dios. También era la tercera vez que perdía un automóvil. La primera vez se lo habían robado delante de su casa. La segunda vez lo habían destrozado en un accidente. Parecía más que una coincidencia que volviendo a casa en taxi después del robo del automóvil hubiera sonado en los parlantes una canción que decía: ¿cuántas veces tengo que hacerte pasar por lo mismo para demostrarte cuánto te amo? La policía nunca encontró el automóvil de Beverly, pero ella no se queja. Dice que el secuestro fue un punto de inflexión en su vida. Ahora ha decidido confiar en Dios en todos los aspectos de su vida. Ella explica: muchas personas a las que le roban el automóvil mueren. No sé por qué yo estoy viva. Como cristianos debemos confiar en Dios en todas las circunstancias. Esta historia misionera nos da una idea de cómo es la vida en Trinidad y en la Universidad del Sureste del Caribe, la cual... sí. Ahora, historia, aquí en historia... 42. Permanezca en mí, viva por siempre con tu bendición. Creo que se salió de ahí. Señor.
Yo creo que existe una vocación para cada persona. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, alabado, bendecido, glorificado y ensalzado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero. En esta tarde, en esta mañana te damos gracias por la vida y por la salud hasta este momento que nos has dado y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Y te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor. Te agradecemos por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra y escuchar y recibir tu divino mensaje, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para discernir lo que tu mensaje nos dice y memoria para atesorarlo y ponerlo por obra de aquí en adelante, Señor. En tus manos ponemos nuestra salud de aquí en adelante, que sea tu santa voluntad en nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén.